La Celestina, que corresponde al tema 5, la parte de literatura. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la autoría, del género y la composición de esta obra, La Celestina. Aquí tenemos en la imagen, podéis ver al autor de La Celestina, que es Fernando de Rojas. ¿Qué ocurre con esta obra? Se trata de una de las obras fundamentales de la literatura española, ya que se sitúa en un tránsito entre la Edad Media y el Renacimiento. Marca un poco el final de esta Edad Media que era tan larga. Fue uno de los grandes clásicos de nuestras letras, y la impronta se nota incluso en el lenguaje, porque a partir de esta Celestina, de esta obra, la palabra adquiere un nuevo significado, que sería el de intermediaria amorosa entre dos personas, ya que Celestina al final acaba siendo una alcahueta que junta a dos personas. La obra se compone de 21 actos en total. El primero es anónimo y no se sabe quién fue el que lo escribió, y el resto sí está escrito por Fernando de Rojas. Cosa a destacar de Fernando de Rojas es que se trataba de un judío converso que llegó a ser el alcalde de Talavera de la Reina. Se trata de una obra enteramente dialogada, no tiene narrador y nos encontramos que intervienen los diferentes personajes. Lo que sí hay que destacar que no porque sea una obra dialogada está concebida para ser representada. Es decir, esta obra se escribió con la intención de ser leída en voz alta y no representada. El título real es Tragicomedia de Calisto y Melibea. Esto de tragicomedia lo que nos hace es pensar que se trata de un híbrido entre la tragedia y la comedia. La primera versión de la Celestina se tituló Comedia de Calisto y Melibea, que data de 1499. Sin embargo, en 1502 se hizo una segunda versión ampliada con el ya título que conocemos hoy día, Tragicomedia de Calisto y Melibea, aunque posteriormente se ha pasado a conocer como la Celestina. La estructura y el argumento. Vamos a hablar un poco brevemente de cómo sería esa estructura. La estructura de la Celestina es en tres partes: el planteamiento, desarrollo y desenlace. El planteamiento se encuentra en el acto 1, el desarrollo de los actos 2 al 18 y el desenlace del 19 al 21. En este primero lo que vamos a hablar es del planteamiento. El noble Calisto se enamora de Melibea a primera vista. Se la encuentra por la calle y se enamora de ella y quiere expresar su amor hacia ella. Lo que ocurre es que Melibea le rechaza. Tras este rechazo, Calisto va a hablar con uno de sus sirvientes, en este caso Sempronio, y le cuenta que está muy triste porque porque Melibea le ha rechazado. Entonces Sempronio le sugiere recurrir a la vieja alcahueta de nombre Celestina, que él la conocía. Y aquí es la primera vez que vamos a ver a Celestina. Sempronio y Celestina se unen para sacar provecho económico del joven que estaba tan enamorado. Al principio no se une el segundo sirviente de Calisto, pero posteriormente Pármenos se une a la acción. Entonces se compinchan, por así decirlo, Sempronio, Celestina y Pármenos para sacarle el dinero a Calisto. El desarrollo. ¿Aquí qué ocurre? Lo más gordo de la historia. Celestina era una vieja alcahueta y medio bruja también. Y lo que hace es que una especie de conjuro, y también utiliza mucho su persuasión, ya que era muy dada a convencer mediante el lenguaje, y consigue que Melibea despierte ciertos sentimientos hacia Calisto. Entonces Melibea poco a poco se comienza a enamorar de Calisto. Los dos jóvenes van a concertar una cita para conocerse y pues que su amor vaya creciendo cada vez más. Paralelamente, Celestina celebra su triunfo con Pármenos y Sempronio. ¿Por qué? Porque habían conseguido su propósito y habían conseguido sacarle el dinero a Calisto. En el almuerzo acuden ellos dos y además sus respectivas amantes, que eran Elicia y Areusa, que cabe destacar que estas dos, Elicia y Areusa, eran las prostitutas pupilas de la alcahueta, como que eran putas.
Lo que ocurre es que Sempronius y Parmeno le van a reclamar a Celestina parte de su botín, ya que ellos han sido los que la han llevado para conseguirle el dinero. Lo que recibe a cambio Celestina es un collar de oro, que valía bastante dinero. Pero Celestina es bastante rata y no quiere compartir su botín con los dos criados. Y le dice que nada. Como se niega, Sempronius y Parmeno se cabrean con ella y al final de una discusión acaban matándola. Poco después el pueblo se entera y pues estos dos son ajusticiados. Entre tanto, paralelamente, después de la cita que tuvieron Calisto y Melibea, pues ocurre el encuentro erótico entre ambos protagonistas. En el desenlace, tras mantener la relación de Calisto y Melibea en el encuentro erótico en la torre de esta de Melibea, escuchan como una especie de ruido y él tiene que salir huyendo, puesto que no está bien visto que lo vieran en el dormitorio de la mujer. Al bajar de la torre habitación por el balcón, se tropieza y muere accidentalmente desde la tapia del jardín. Se encuentra Melibea, cuando escucha ruido en el jardín de gente, se asoma y encuentra al cadáver de Calisto. Entonces ella decide acabar con su vida, pero antes de acabar con su vida, cuenta todo lo que había ocurrido a su padre. Entonces Melibea se suicida y la obra en este caso se cierra con el llanto, el planto en este caso de Pleberio, que era el padre de Melibea. Un lamento hacia el cadáver de su hija y lo que había ocurrido. ¿Qué ocurre? Que dentro de esta estructura de la obra también es muy importante que conozcamos estos factores principales que aparecen. El amor siempre va a ser el motor principal o la acción principal. Es decir, esta pasión que existe entre los protagonistas. Lo que ocurre es que es un amor trágico que tiene como desenlace la muerte, es decir, una dualidad entre el amor y la muerte. La primera parte de la obra, que es un ritmo ascendente, es decir, van creciendo los acontecimientos, los dos enamorados se encuentran, superan todos los obstáculos para estar juntos y luego llega la segunda parte, donde sí que es verdad que encontramos esa descendencia. La trama se precipita hasta la tragedia, que es la vorágine incontrolada. Es decir, la muerte de tanto Calisto como Melibea, los protagonistas. También es cuando tiene lugar la noche de pasión carnal entre los amantes. Y el final de la Celestina, donde se muestra un final trágico y cargado de mensaje, ese lloro del padre. Los personajes. Hay que destacar que en la obra conviven de muy distinta condición los señores de Calisto, personajes de muy distinta condición. Los señores, los criados y el mundo marginal. Dentro de los señores destacamos a Calisto, Melibea, Pleberio y Elisa. Pleberio y Elisa como los padres de Melibea. En los criados, a Sempronius y Parmeno, Tristan y Socio, que son los siguientes criados después de la muerte de Sempronius y Parmeno, y Lucrecia, que es la criada de, en este caso, Melibea. Y por último, el mundo marginal, donde encontraríamos a las tres prostitutas, Elicia, Areusa y Celestina. Las familias de Calisto y Melibea, ¿qué son? La clase nueva social que se estaba gestando en Europa, es decir, los burgueses. Esa burguesía incipiente que va creciendo y va dejando atrás el feudalismo. Esto ya nos muestra que estábamos ante el final o el declive de la Edad Media. En esta sociedad lo que priman son las transacciones monetarias, por eso es importante saber. Se nota que Calisto no tiene problema en gastarse el dinero para conseguir lo que quiere, en este caso Melibea. Pleberio y Elisa, los padres de Melibea. Son imprudentes, inocentes. ¿Cuál es el error fundamental de Pleberio? Que no buscó a tiempo un marido para su mujer. Y el de Elisa es que dejó a su hija sola con la Celestina, sabiendo la fama que tenía en el pueblo. Elisa es una señora muy orgullosa y altiva. Y Pleberio no suele ser la figura del padre autoritario que se preocupa por su hija y que está muy encima, es todo lo contrario.
Es decir, es muy tierno y cariñoso con su hija, no es el prototipo de padre que en la época se llevaba. Calisto y Melibea, dos de nuestros protagonistas. Calisto es joven, imprudente, egoísta, impulsivo, indiscreto, caprichoso, impaciente y vago. Lo tiene todo. Sobre todo está carente de heroísmo. Lo que ocurre es que ve a Melibea y siente una pasión carnal por ella. Sí, se enamora, pero también está el plano carnal. Frente a esto, Melibea es una mujer mucho más joven, pero madura, inteligente y decidida. Se demuestra que cuando ella se suicida, sí amaba en cuerpo y alma a Calisto. Cabe destacar que Calisto significa bellísimo en griego y Melibea dulce como la miel en griego. Calisto es la representación del amor cortés, pero no como se conoce tradicionalmente ese amor cortés, sino es una parodia del amor cortés. Es muy obsesivo y egoísta y no tiene problema en derrochar su dinero con tal de conseguir lo que quiere. Melibea, sí que es verdad, es muy energética y decidida y tiene mucho carácter. La primera parte de la obra se ve cómo lo rechaza aunque le ama. En su boca, en la obra, se ponen frases que reivindican sobre todo la condición femenina, que es muy sorprendente para la época en la que estaba fechada la obra. Sempronio y Pármeno, los dos criados de Calisto. Sempronio es el primero que pone en contacto a Calisto con Celestina. Frente a él está Pármeno, que es muy fiel a su amo, pero como también era un poco maltratador, no en el sentido de que le pegue Calisto, pero muy chulo, al final decide traicionarlo. También porque estaba enamorado de una de las prostitutas de la Celestina, Areusa, que tenía un rollo ahí amoroso. No respetan en ningún momento a su amo y morirán por su pasión por el dinero. Personajes muy ávaros. Lucrecia era la prima de Licia y al mismo tiempo criada de Melibea. Y ella tiene un proceso muy similar de transformación al de Parmen. Al principio es muy fiel a su amo, pero el dinero le tira más. Al final participa de forma indirecta en los amores entre Calisto y Melibea. Ella también es sobornada, pero en este caso en vez de con dinero, con cosméticos de belleza. Celestina. Cuando era joven era puta y ahora es una bruja y alcahueta que regenta un prostíbulo. Es una persona muy inteligente y manipuladora. Tiene una capacidad prodigiosa verbal que le permite convencer a los demás e imponer su criterio, vamos, que manipula mediante el lenguaje. Ella encarna la codicia y es uno de los personajes principales de la obra. Físicamente, como se puede ver en la imagen, es barbuda, arrugada y con un rasguño en la cara. Ese rasguño se identificaba como la marca del diablo en la época. Es un personaje muy avaro, muy rácano, que termina con un destino trágico causado por su propia tacañería. Tiene una asombrosa habilidad para salir de situaciones difíciles gracias a su ingenio y dialéctica. Volvemos a recalcar que sabía hablar muy bien esta mujer. Y por último, acabamos con sus discípulas, Elicia y Areusa. Eran las prostitutas o las putas que viven con Celestina. Ambas tenían una relación carnal y amorosa con los criados de Calisto, Pármeno y Sempronio. Hay que destacar que Areusa tenía 15 años, era muy astuta, orgullosa e independiente. Por último, vamos a tratar los temas de la Celestina. Primero de todo, la Celestina tiene una visión del mundo pesimista, en la que los seres humanos son esclavos o víctimas de sus bajas pasiones. Hay dos cosas fundamentales que mueven a todos los personajes, la codicia y la lujuria. Pero sí que es cierto que podemos hablar de 7 temas principales presentes en la obra. El primero de ellos, el amor, que aparece como un amor cortés parodiado, como una obsesión por parte de Calisto hacia Melibea. Los criados y los señores viven el mismo tipo de pasión física. El amor aparece como una
como algo destructivo, que al final te lleva a la muerte. 2. La codicia. El materialismo, el amor por el dinero, todo eso que mueve a Celestina y a los criados, que es una pasión destructiva que lleva a la muerte de estos tres personajes. Es decir, la codicia es algo malo que lleva a la muerte. Refleja la crisis del mundo medieval en la que existía pues, un gran interés económico. La fortuna, sin causa lógica, que actúa como una fuerza destructora. La magia. Hemos dicho que antes Celestina era medio bruja y pues es un personaje un poco demoníaco que emplea la invocación, se supone que del demonio, para modificar la conducta de Melibea hacia Calistodón, que ella se enamore de él. El tema de la magia es algo muy presente a lo largo de la Edad Media y que era muy importante. Además, la pasión de Calisto y Melibea también era algo asociado así como al demonio, debido a que Celestina había hecho de sus cosas. El tiempo y el carpe diem. El tiempo es una fuerza destructora que hace y deshace la belleza y la fuerza física, es decir, tú puedes ser todo lo joven que tú quieras, todo lo hermoso que tú quieras, que al final el paso del tiempo va a hacerte estragos y vas a morir. Los personajes son conscientes de ello y por eso demuestran su afán por disfrutar carpe diem, aprovecha el momento. La muerte, el fin de la vida y el fin de todo. No es como en otras obras de la Edad Media donde la muerte se veía como una especie de principio de vida eterna, sino que la muerte lleva solo a la muerte, no a la vida eterna. Los personajes se caracterizan sobre todo por el paganismo, por eso no lleva a la vida eterna y el reflejo de la sociedad de la época. La obra plasma perfectamente la crisis de la sociedad medieval por el ascenso de la burguesía, con el cual la sociedad mantenía los estamentos medievales, pero no los valores. Es una feroz crítica social que da una visión muy negativa de cómo era la sociedad del momento, es decir, ya una época de la Edad Media que estaba terminando y esa sociedad estamental tan cerrada de vasallaje se estaba perdiendo.